Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más, la parte número 4 de la palabra mano que estamos estudiando. El texto de todo el estudio es Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9, donde dice: el Señor tomó de la mano a los padres o a nuestros padres para sacarlos de la tierra de Egipto, pero ellos no permanecieron en el pacto del Señor y el Señor se desentendió de ellos. Ese es el texto de todo el estudio. Pero como mis estudios son palabra por palabra, entonces vimos la palabra el Señor tomó y ahora estamos viendo la palabra mano, tomó de la mano. La palabra mano en sí, ya lo que es la palabra en sí ya la terminamos. Lo que estamos estudiando son las conexiones de la palabra mano. Las conexiones lo que hacen es que nos ayudan a poder entender mejor de qué tema es de lo que se está hablando en la Biblia. En este caso, pues la palabra mano, pues si uno lo lee así, como lo acabo de leer el texto, pues uno dice está hablando de una mano, literalmente una mano. Pero como la Biblia es espiritual, o sea, la palabra es la palabra de Dios y Dios es espíritu, entonces su palabra es espiritual. Entonces se tiene que estudiar la Biblia en un sentido espiritual para poder entender de qué está hablando la palabra mano en sí. Cuando vimos el estudio de la palabra mano, vimos que la palabra mano lo que quiere decir en sí es poderío, algo de poder o fuerza, ya sea poderío económico, poderío político, poderío sacerdotal, pero todo lo que tiene que ver con ejercer poder sobre algo o alguien. Entonces vimos en los últimos estudios de las conexiones, vimos que entonces la palabra mano quiere decir en sí un sistema gubernamental que tiene que ver directamente con la ley de Moisés y directamente con el anticristo o el reino del diablo o el reino de Satanás. Ya que todo eso ya lo vimos. Perdón, ahorita lo que estamos viendo son las últimas conexiones de la palabra mano. Entonces, en las primeras conexiones que vimos fue segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 3, donde habla de la apostasía, porque ya les dije que la palabra apostasía, quiere decir directamente mano, o poder, o poderío gubernamental, o poderío económico, o poderío religioso, o poderío político. Entonces, vimos todo eso, todo lo que tiene que ver con la apostasía, y expliqué todo eso de que la apostasía está ligada directamente a la ley que Jehová le dio a Moisés, porque la ley que Jehová le dio a Moisés rige el mundo criminal. Ahora vamos a continuar con la conexión de la palabra mano, y en este caso vamos a ir a ver
en el libro de Marcos. Marcos capítulo 15. Aquí vamos a ver qué es lo que esta mano o este poderío gubernamental, político, religioso, económico hace. Qué cosas ejerce, por decirlo así, en el reino de nuestro Dios. Entonces vamos a ir a Marcos, esa es la cita bíblica con la que comenzamos hoy el estudio. Entonces Marcos capítulo 15, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: muy de mañana, dice, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, pongamos atención de lo que el texto está hablando. Voy a leerlo otra vez. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes. Este tema tiene que ver con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice que teniendo consejo los principales sacerdotes. Para empezar de allí te está hablando entonces de mano, de poderío sacerdotal. Tomando consejo los principales sacerdotes con los principales ancianos de Israel, sigue el poderío, sigue la mano. Dice, con los escribas de la ley que Jehová le dio a Moisés, sigue hablando la mano, sigue hablando el poderío, y con todo el concilio, llevaron todos ellos, los principales sacerdotes, los principales ancianos, los principales escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato o a Poncio Pilato. ¿Qué hemos visto? ¿Qué clase de líderes son los que describe este texto? Describe el líder religioso que comienza el poder de la mano y termina con el líder gubernamental o reinal. Entonces, es lo que les expliqué en los estudios anteriores de esta palabra mano, que esta palabra pareciera que es una cosa sencilla, pero no. Esta palabra, todo lo que ella tiene que ver en todas las áreas es con ejercer poder sobre una nación, un continente, un imperio, o sobre una persona o un grupo de personas. Entonces, aquí se nos deja claro ver la palabra. Ahora, ¿qué palabra es la que está conectada directamente en este texto que ya leí? ¿Cuál es la palabra que hay en este texto? Que es conexión directa de la palabra mano. La palabra aquí es llevar. Lo voy a leer otra vez. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado. La palabra llevar aquí quiere decir mano, quiere decir autoridad, quiere decir poder sobre algo o alguien. Llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Poncio Pilato. Entonces la palabra aquí es llevar. Entonces la palabra, vimos entonces que la palabra mano quiere decir directamente apostasía,
quiere decir apóstata, ya eso lo vimos en los estudios anteriores, quiere decir todo lo relacionado a la ley que Jehová le dio a Moisés, quiere decir Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón, y quiere decir por último el anticristo. Todos esos nombres están ligados directamente a la palabra apóstata o apostasía. Y apostasía quiere decir mano, quiere decir poder religioso, quiere decir poder político, quiere decir poder económico, quiere decir poder en todo el sentido de la palabra, pero te está hablando de mano, te está hablando de un reino con un rey adentro y un profeta adentro, pero que todo está ligado al Antiguo Testamento de la Biblia o al pacto de la ley que Jehová le dio a Moisés. Expliqué también en los estudios anteriores y ahora simplemente estoy recalcando lo que ya expliqué porque estoy terminando el estudio. Expliqué que no es que la ley que Jehová le dio a Moisés sea mala. La ley es buena, la ley es justa, la ley es santa. El problema no es ese. El problema es que esa ley que Jehová le dio a Moisés, siempre hablo del mismo tema para que si usted es nuevo o no entiende mucho de la ley que Jehová le dio a Moisés, vaya entendiendo mejor del asunto. La razón por la que la ley que Jehová le dio a Moisés termina antes de que entremos al reino de nuestro Señor Jesucristo es porque la ley Jehová se la dio a Moisés solo para criminales. O sea, la ley es exactamente para regir un mundo criminal. Pero la ley que Jehová le dio a Moisés no es dada para el pueblo justo o pueblo honesto o pueblo obediente a la palabra de Dios. O sea, la ley no rige, no tiene ninguna potestad o autoridad sobre un hijo justo de Dios. La ley fue dada para el pueblo de Israel, pero para el pueblo de Israel criminal. Porque ya les he explicado que el pueblo de Israel, que estamos hablando de las 12 tribus en conjunto, 14 con los 2 hijos de José, ya les he explicado eso, que el pueblo de Israel en toda la Biblia se nos explica que es un pueblo corrupto. De toda la vida ha sido así. Entonces, por eso Jehová, cuando sacó al pueblo de Egipto, lo sacó con la ley que él mismo le dio a Moisés. Y esa ley tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida, que en este caso la tierra prometida era nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio, ustedes ven que Él dice, la ley y los profetas eran o regían hasta Juan el Bautista. Pero luego inmediatamente, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza el ministerio de Él, la ley allí muere o allí termina. Los profetas allí terminan. ¿Por qué? Porque comienza ya lo que es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ya he explicado esto también, siempre hablo de los mismos temas para que el estudiante que estudie estos estudios logre digerir estos temas porque parecen temas fáciles, pero no lo son. Porque hay que aprender a separar la ley que Jehová le dio a Moisés con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento.
¿Por qué razón? Porque la ley que Jehová le dio a Moisés no solo es que la ley es dada solo para criminales, pero es que también la ley fue dada para el sacerdocio levítico, para que el sacerdocio levítico trabajara junto con Moisés la ley. Y acuérdense que la Biblia claro enseña que el sacerdocio levítico es una cosa y el sacerdocio del rey Melquisedec es otra cosa. Entonces nuestro Señor Jesucristo, su reino de Él, no pertenece al sacerdocio de Aarón, sino que pertenece al sacerdocio del rey Melquisedec. Por lo tanto, son dos reinos totalmente diferentes. ¿Ok? Y eso hay que uno como cristiano y uno como estudiante de la palabra tiene que aprender a separar las dos cosas. Porque si uno no lo separa, entonces vives una vida como cristiano entre medio de las dos cosas y nunca realmente nunca llegas a saber o a entender por qué la ley que Jehová le dio a Moisés tiene un fin y por qué el reino de nuestro Señor Jesucristo comienza inmediatamente que termina la ley. Ahora, tenemos que hacernos estas preguntas como estudiosos de la Biblia y como cristianos también. ¿Por qué en este 2026, si ustedes se fijan, por qué Jehová está volviendo a levantar profetas? Y profetas, no estoy hablando de profetas corruptos, que siempre lo han habido y siempre lo hay, pero estoy hablando de profetas legítimos que en verdad sirven a Jehová. Hay que hacernos la pregunta, ¿por qué en los medios de televisión y en los países de nosotros, por qué se está viendo mucho profeta que se está levantando y que están profetizando el fin del mundo o el fin de esta era? Lo están profetizando todos los juicios y cosas que Jehová trae a la tierra, todos los juicios y cosas que va a pasar en los cielos, todos los juicios y cosas sobre los políticos, sobre las naciones, etcétera, etcétera. Porque si hace 2000 años comenzó, vamos a decirlo así, el reino de Cristo, porque hace 2000 años que Cristo vino la primera vez, ¿por qué? Si él mismo dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan, entonces, ¿por qué otra vez nosotros estamos viendo los profetas? Bueno, lo que pasa es que nosotros, vuelvo y les repito, no hemos entendido en realidad la Biblia. Así como nos cuestionamos por qué otra vez Jehová está levantando profetas, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué las naciones que se llaman cristianas o que sostienen la Biblia como base gubernamental, por qué ellos siguen ejecutando la ley que Jehová le dio a Moisés o siguen haciendo sus propias leyes? Porque ya la ley que Jehová le dio a Moisés solo la usan nada más como un frente, pero en realidad detrás de la verdadera ley que Jehová le dio a Moisés, todos los gobernantes de las naciones están creando sus propias leyes. Ya no siguen la ley en realidad de Jehová, pero se excusan bajo la ley que le dio Jehová a Moisés. Entonces, nosotros nunca hemos puesto, solo criticamos el punto de que, ay, pero ¿por qué ese profeta dice que es profeta y esa mujer que es profeta? ¿Y por qué están profetizando si los profetas ya terminaron? Ajá, ¿y por qué no se levantan y le dicen a los gobernantes de las naciones, ustedes por qué siguen hablando de ley y siguen creando leyes si Jehová ya terminó con la ley que le dio a Moisés? Bueno, nos hace falta entender un montón de puntos. Primeramente, hay que entender que cuando Cristo vino la primera vez, Él fue crucificado
junto con su reino. Ya expliqué eso en otros estudios. Les expliqué que lo que pasó fue que en la crucifixión de Cristo, el reino, en vez de Cristo tomar su reino a través de Melquisedec y comenzar a construir su reino, lo crucificaron a él junto con su reino. Entonces lo que pasó es que los corruptos que tenían la ley, que fueron parte de los mismos que crucificaron a Cristo, aquí mismo lo acabamos de leer, ellos lo que hicieron fue que continuaron por otros 2000 años con la ley. Por eso es que ustedes ven que las naciones todo el tiempo hablan de ley y que estamos haciendo una cláusula de ley, estamos creando una legislación, estamos haciendo esto, estamos haciendo, pero todo es estamos haciendo. La mano del anticristo sigue trabajando, porque la palabra anticristo lo que quiere decir es un trabajador de la ley que Jehová le dio a Moisés, o un trabajador de ese reino, ¿ok?, de la ley injusta, la ley que es para los criminales, no la ley justa, pero la ley que es para regir todo el mundo criminal. Entonces, anticristo lo que tiene que ver es con todo lo relacionado a la ley, porque ya expliqué que la ley, como es para regir el mundo criminal, no entra al reino de Cristo. Y no entra también porque la ley fue dada para el sacerdocio levítico, no para el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, son varios puntos lo que se tienen que entender en todo este asunto de la palabra mano, o la palabra anticristo, o la palabra Satanás, o la palabra el diablo, o todo esto, porque en realidad anticristo, diablo, la serpiente, el dragón, todo esto de lo que te está hablando es de todos los gobernantes o trabajadores que tienen que ver con la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, esos trabajadores corruptos de la ley siguieron la ley por estos 2000 años que han pasado, por eso ustedes ven que la ley la siguen usando como frente nada más en las naciones, y por eso también ven que en este momento Jehová está levantando muchos profetas a hablar de todos los juicios que Jehová va a traer en este momento de aquí para allá. ¿Por qué? Porque en este momento estamos entrando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya les expliqué, no puede Cristo venir, escuchen, Cristo no puede venir sin que antes venga el anticristo. O sea, eso lo dice la Biblia, pero no solo es que lo dice la Biblia, sino que hay que saberlo entender. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes que nuestro Señor Jesucristo venga, Jehová va a volver a levantar otra vez los profetas a profetizar todo el castigo que Jehová trae. Porque los profetas en sí no están eliminados todavía como ministerio, ellos no han terminado. ¿Por qué no han terminado su trabajo? Porque nuestro Señor Jesucristo no ha venido todavía. El problema que nosotros no entendemos es que nos basamos a ese pasaje donde explica que la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces ya Cristo llegó hace 2000 años y entonces los profetas ya no existen. No, porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, tiene una segunda venida. Y como tiene una segunda venida, todo va a volver a ser igual que como estaba cuando Cristo vino hace 2000 años. Por decirlo así, les voy a repetir, vamos a tener otra vez a los principales sacerdotes tomando consejo
para eliminar el reino de Cristo. Vamos a tener otra vez a los ancianos de Israel tomando consejo entre ellos para eliminar el reino de Cristo. Vamos a tener otra vez a los principales escribas de la ley que Jehová le dio a Moisés para eliminar el reino de Cristo. Vamos a tener a todos los concilios que tienen que ver con crear leyes para eliminar el reino de Cristo. Y de esa manera ellos ver si pueden lograr otra vez llevar a Jesús atado espiritualmente a la ley otra vez, atado, y entregarlo a Poncio Pilato, que quiere decir entregarlo a todo lo que es la doctrina católica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la doctrina católica es mala? No, yo no estoy hablando de nada de eso. La doctrina católica tiene su estructura de cómo ellos funcionan, de cómo trabajan. Y todo católico que cree en el reino de nuestro Señor Jesucristo y obedece la palabra es un buen cristiano. No es eso el punto aquí. El punto es que la doctrina católica pertenece al sacerdocio de Aarón. Y si pertenece al sacerdocio de Aarón, entonces quiere decir que la doctrina católica también ella llega a su fin antes que el reino de nuestro Señor Jesucristo comience otra vez a tomar fuerza. Entonces, son muchos puntos, por eso les digo los que tenemos que entender. Por eso ustedes ven que en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y aquí lo acabamos de ver, que los que comienzan a tomar consejo para crucificar a Cristo son los sacerdotes católicos. Después te sigue diciendo que después toman consejo los ancianos. Ancianos se refiere a todo tipo de cristiano que no, ya sea por ignorancia bíblica, sea por mediocridad espiritual, sea porque es corrupto o corrupta, nunca abrió su oído para entender que el reino de nuestro Señor Jesucristo no pertenece al sacerdocio de Aarón, sino al sacerdocio del rey Melquisedec. Por lo tanto, el sacerdocio levítico de Aarón, el sacerdocio católico, llega a su fin. O sea, terminan ellos su trabajo, terminan su pacto, su contrato, y entra el nuevo pacto, el nuevo contrato y el nuevo reino, que es en Cristo. O sea, la cristiandad continúa, pero ahora en el nuevo pacto, en el nuevo reino, en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué va a pasar con todos los sacerdotes católicos que han invertido años en seminarios estudiando y preparando su vida? ¿Quiere decir entonces que ellos van a ser eliminados? La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice, explica Jehová, que dice que en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías y Ezequiel, esos profetas, cuando el pueblo de Israel se corrompió totalmente, Jehová explica que dice en aquel día, refiriéndose a este tiempo de ahora, dice, yo tomaré, fíjese lo que dice la Escritura, yo tomaré, dice, de la tribu de Leví a los levitas que me obedecieron. Pongan atención que la palabra obediencia en la Biblia es para todos nosotros, es para todos los cristianos, cubre toda la cristiandad. El cristiano, sea católico, mormón, testigo de Jehová, bautista, sabatista, luz del mundo, de lo que sea, si es una persona cristiana desobediente a la palabra, esa persona en el reino de Jehová o de Cristo no se puede sostener, espiritualmente hablando, porque la persona es desobediente. Quiebra el pacto de Jehová o quiebra la palabra de Jehová. En el reino de Jehová, de nuestro Señor Jesucristo, solo se sostiene el cristiano católico, el cristiano mormón, el cristiano testigo de Jehová, luz baptista, luz del mundo, sabatista, qué sé yo, porque es una cantidad de doctrinas cristianas que hay, pero no importa
importa qué doctrina usted pertenezca, lo que importa es que usted sea una persona estudiosa de la palabra, esforzarse por entender la palabra y obedecer la palabra. Ya que usted obedece la palabra, el Señor sabe cómo lo va a llevar y cómo lo va a tomar y cómo lo va a jalar y a dónde lo va a poner a trabajar, en qué forma y cómo. El reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino para toda la cristiandad. Entonces, todos esos sacerdotes católicos, todos esos cardenales católicos que de corazón sincero, de corazón honesto, buscan la palabra, estudian la palabra, se educan en la palabra, se forman en el reino, en cómo trabajarlo, en cómo servir, en cómo cada día ser mejores hijos de Dios, toda esa gente Jehová la va a volver a tomar. Él lo explica en la palabra. Lo va a volver a tomar, dice, como porteros. Pongamos atención a lo que la Escritura dice. Dice que ellos van a ser porteros, los va a tomar como porteros. Ya no los va a tomar como reyes y reinas sacerdotales. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al sacerdocio levítico y su sacerdocio de ellos ya llegó a su fin. Entonces el sacerdocio que sigue es el sacerdocio del rey Melquisedec. Entonces allí en realidad es el reino de Cristo lo que va a reinar, vamos a decir así, los hermanos de Cristo, los hijos de Cristo van a reinar sacerdotalmente y de cualquier otra forma. Pero eso no quiere decir que el sacerdocio levítico, el sacerdocio que forma la Iglesia Católica, va a ser eliminado. No, todo lo contrario, va a ser renovado, va a ser restaurado, va a ser, van a tener una, vamos a decirlo así, en Cristo Jesús, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, ellos van a tener una nueva visión del Evangelio. Ellos van a ser refrescados, vamos a llamarlo así, en entendimiento de la Biblia, para que ellos se den cuenta que en ese reino las cosas van a cambiar, no son exactos como en el reino de Aarón. ¿Ok? Es diferente porque ya es el reino de Cristo bajo la orden del rey Melquisedec. Pero ellos van a ser restaurados como porteros. Portero en la Biblia lo que quiere decir es una persona, es un líder de alta capacidad bíblica, de alto entendimiento bíblico, que va a abrir espiritualmente una puerta o va a abrir espiritualmente una oportunidad de trabajo para que el pueblo chiquito de abajo que viene apenas entendiendo, comenzando a entender, puedan entrar por esas puertas al reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. Este tema son temas que no se pueden explicar en un solo estudio bíblico. Es más, estos temas de lo que yo estoy hablando son temas que ni siquiera se pueden entender completamente o del todo o explicar del todo en un estudio de 5 sesiones, 6 sesiones, 10 sesiones. No, porque son temas que en la Biblia se conectan prácticamente con todas las ramas que hay en la Biblia, con todas las piezas. Entonces, estos temas solo se entienden cuando la persona es estudiosa de la Biblia y toma todo un estudio y después todo otro estudio y después todo otro estudio y después todo otro estudio. De tantos estudios que va uniendo, en su mente cada día la palabra va quedando más clara, más clara, más clara, más clara, más clara, hasta que entiende exacto cómo es que todas estas piezas van a ensamblar en el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es el nuevo pacto que prácticamente en este momento ya estamos entrando. Entonces, de eso es lo que habla la palabra mano. Expliqué anteriormente que hay mucho cristiano
que se deja llevar nada más por lo que lee superficialmente en la Biblia y automáticamente empieza a decir que, bueno, si la Biblia dice que el anticristo es alguien maligno que se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios, entonces es una persona maligna. Bueno, sí hay algún anticristo que es maligno y va a seguir siendo maligno, pero no todos los anticristos son malignos, porque la palabra anticristo en realidad lo que quiere decir es un líder religioso y gubernamental que va a hacer un trabajo religioso y gubernamental que viene antes. Ese trabajo es hecho antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama anticristo, que viene antes o se hace antes ese trabajo, ¿ok? Pero es un trabajo que tiene que ver con la ley que Jehová le dio a Moisés, porque es un trabajo relacionado con todo el área criminal. Para que ustedes me entiendan esto, por ejemplo, que me entiendan de lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, en el tiempo de Hitler, vaya, usted estudie parte de la historia de Hitler y usted va a ver que cuando Hitler fue levantado como líder, usted ve que él no comienza el levantamiento como líder siendo un gran asesino. No, él comienza como una persona que realmente quiere restablecer su país, su pueblo, su nación, su continente, lo que sea. Él lo que quiere es traer, según una buena economía, traer esto, traer aquello, lo mejor. Comienza bien, pero según va creando fuerza de gente, o sea, según la gente lo va apoyando y va creciendo, él se va agarrando de la ley. Pero primero se agarra de la ley, vamos a decir así, que Jehová le dio a Moisés. Pero ya cuando él mira que en sí el pueblo está eufórico y que el pueblo tiene deseos de vengarse de los que creen que los han llevado a la miseria y que aquí, que allá, entonces ellos empiezan a formar ese sistema gubernamental donde ya ellos empiezan a crear sus propias leyes. Ya la ley de Jehová es eliminada y empiezan ellos a pasar sus propias legislaciones de ley, donde ya ellos constituyen, Hitler y su gente constituyen: queremos eliminar a los judíos que están en tal lugar porque ellos son culpables de esto, queremos esto, y lo hacen ley. Entonces el anticristo en realidad va a ser exactamente lo mismo, solo que el anticristo, vamos a decirlo así, no estoy diciendo yo que Hitler, aquel, es el anticristo, porque ya les dije que anticristo tiene que ver, Hitler era un anticristo. Tiene que ver con todo lo que implica manejar la ley que Jehová le dio a Moisés en la mano, pero manejarla no como la Biblia la manda, sino manejarla a tu conveniencia. O en pocas palabras, manejar la ley, pero quebrada. O sea, deshonrar el pacto de la ley. Eso es lo que es. Entonces, en todos los grupos, por ejemplo, en todo el grupo que trabajó con Hitler, por ejemplo, político, religioso, lo que sea, yo estoy segura que no todas las personas que trabajaron con Hitler eran malignos todos. Lo que pasa es que siempre lo que tiene que ver con política y lo que tiene que ver con ley, siempre la mayoría que está al frente son los malignos, pero detrás de ellos hay muchas personas que no es que son malignas, sino que son personas que no entendieron la palabra suficiente como para poder pararse rectamente por la palabra bíblica, pararse rectamente
a defender el derecho constitucional del reino de nuestro Dios, sino que son personas que tienen fe en el Señor y en la palabra y ven un líder de estos que les habla bonito y que no sé qué y que va a hacer y que va a llevar y que va a traer y que por acá, entonces dicen, ay, pues entonces es cierto, el Señor va a usar a esta persona para sacarnos de esta situación y llevarnos a un espacio mejor, y empiezan a apoyar a estos líderes, pero lo empiezan a apoyar porque ellos son ignorantes de la Biblia. No necesariamente que toditas las personas sean malas que pertenecen a esos grupos. Adentro de esos grupos siempre ha habido personas, y siempre lo va a haber, que son honestos en su corazón en el sentido del Señor, pero lamentablemente su ignorancia bíblica los lleva a fracasar, juntándose con el mismo diablo. Entonces, este asunto, ya sea político o religioso, siempre ha sido así durante la historia, hasta ahora, y siempre va a ser así hasta hoy, este fin de la era, porque acuérdense que hoy estamos en el fin del mundo. La palabra mundo en la Biblia quiere decir dos cosas, quiere decir el reino de Babilonia, y quiere decir el fin de una era. Entonces, en realidad, en este fin de esta era, la palabra mano, yo me construyo mi propia ley, yo escribo mis propias cláusulas, yo me hago esto, yo me hago aquello, lo vamos a tener al 100. Entonces, por eso siempre en todos los estudios yo les explico lo mismo, de que no importa qué estudio bíblico estemos estudiando, tenemos que esforzarnos todos los días por estudiar más, entender más las escrituras de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque créanme que en esta venida del anticristo, que a Cristo lo tenemos a la puerta ya. Entonces, en esta venida, todos los reinos y todas las naciones del globo terráqueo van a ser movidos de una manera, movidos de otra manera, movido aquí, movido allá. Todos estos reinos van a ser movidos, y los lagartos que sean más grandes, las ballenas más poderosas y más enormes, ¿ok? Aquellos grandes satanases inmensos, esos siempre van a tirar a destruir a la poca gente que exista en el globo terráqueo que tenga que ver con ser honesto, con tener una buena moral, con tratar de funcionar en esta vida, trabajando honestamente, ganándote tu comidita honestamente, ganando tu salario honestamente, y si hablas de Cristo, predicas de Cristo o crees en el Señor, y por lo tanto creo en ese reino honesto y justo, entonces todas estas grandes ballenas y todos estos grandes lagartos y tiburones, toditos ellos van a volcarse en todo el globo terráqueo en contra de toda esa mentalidad de honestidad, esa mentalidad de rectitud, esa mentalidad de trabajo honesto, de trabajo esforzado, ¿ok? Se van a volcar contra todo eso para aplastar a ese reino de Cristo, aplastarlo y a ver si así lo eliminamos de un solo, y ahora nosotros tenemos abierto el globo terráqueo para devorarlo completamente. De eso es lo que habla esta palabra, mano. Yo les he dicho en muchos estudios anteriores que nosotros los cristianos hemos crecido en un error bíblico grandísimo. Nuestros antepasados cometían el error que nos enseñaban que la Biblia era un libro para el día que te mueras.
Pero no es así. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro gubernamental. Entonces, la Biblia lo que hace es educarnos de cómo se manejan todas estas identidades gubernamentales y religiosas en contra del reino justo de Cristo. Porque acuérdense que justo quiere decir justicia, honestidad, rectitud. Y pues estos grandes animales, ballenas, estas grandes serpientes, ¿ok? Lo que menos les interesa es la honestidad, la rectitud, la moral, funcionar en esta vida en una manera justa. Eso es lo que menos les interesa. Entonces, por eso es que al reino de Satanás con el anticristo lo tenemos que ver en plena fuerza y pleno trabajo y pleno apogeo antes de que Cristo tome el reino. Y pues lógicamente que junto con estas grandes serpientes, pues lógicamente Jehová va a volver a levantar los profetas, porque ya les dije que todo va a volver a ser levantado, porque es así, porque existe una segunda venida de Cristo. Si no existiera una segunda venida de Cristo, entonces el mundo fuera dejado como está, pero no va a ser dejado como está. ¿Por qué? Porque existe una segunda venida. Entonces, al existir una segunda venida, tiene que entrar en vigencia otra vez, una segunda vez, por decirlo así, la ley que Jehová le dio a Moisés, tiene que entrar en vigencia otra vez los profetas que profetizan toda la maldad de la gente que está planeando destruir, vamos a decirlo así, al mismo pueblo de Jehová. Entonces, esto es lo que es la palabra mano. Es ser llevado a ver si podemos crucificar a Cristo otra vez, y junto con eso crucificaríamos el reino de Cristo otra vez. Entonces no, ningún sacerdote católico que en verdad entiende la Biblia y que en verdad es obediente a la palabra, jamás va a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque él entendería que el sacerdocio levítico, que es al que ellos pertenecen, no es el sacerdocio que va a entrar como cabeza sacerdotal al reino de Cristo. Es un sacerdocio que va a trabajar, sí, en el reino de Cristo. Ellos van a seguir su liderazgo allí, pero ya no como reyes sacerdotales o ya no como cabezas sacerdotales. ¿Por qué? Porque ya el reino de ellos pasó. Entonces ahora viene el reino de Melquisedec, que es otra orden. Entonces ellos no continuarían, vamos a decirlo así, como cabezas sacerdotales. Pero todo sacerdote católico que realmente entiende la palabra jamás se va a prestar para que el reino de Cristo sea crucificado otra vez. Nunca va a ser eso. Los sacerdotes católicos que durante la historia se han prestado y que se siguen prestando para que el reino de nuestro Señor Jesucristo siga siendo crucificado y que para que el reino de Satanás, que es el reino de la maldad, prospere, es porque son personas que o no entienden la palabra o son muy malignos y su maldad es tanta interna dentro de ellos que la maldad les puede más que la verdad que ellos conocen. Eso va a ser así, como les dije, esta vez va a ser igual que lo que pasó
cuando nuestro Señor Jesucristo vino la primera vez. Solo que la Biblia enseña, y yo sé que así va a pasar las cosas, la Biblia enseña que esta vez Cristo no viene a ser crucificado. O sea que aunque todas estas serpientes se levanten, ahora Cristo sí va a tomar el reino y sí va a reinar. Ahora no viene a ser crucificado. Entonces por eso les digo, vale más que nosotros abramos los ojos espirituales, y nos demos cuenta de que tenemos que perseverar en una buena educación bíblica, en un buen entendimiento, poner todo de nuestra parte para trabajar el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora sí se va a fundamentar. ¿Ok? Entonces, aquí prácticamente hemos terminado el estudio de la palabra mano. Yo espero en el Señor que de todo lo que he hablado, de lo que he explicado, poquito a poco el estudiante que se haya quedado en estos estudios, poquito a poco vaya entendiendo de qué se está hablando realmente en estos estudios. Porque, como les digo, no son temas fáciles de deslindar pieza por pieza. Entonces, a fuerzas, como casi todos los estudios se conectan, entonces casi en todos los estudios de una o de otra manera se refiere al mismo tema. Entonces, a fuerzas de tanto oír el mismo tema, pero en diferente manera, nos va quedando más claro y más claro y más claro el asunto. Así que aquí lo voy a dejar. Continuamos con la palabra los padres, después el estudio que sigue, porque acuérdense que el texto que estamos estudiando es Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9, donde dice: el Señor tomó de la mano a los padres para sacarlos de la tierra de Egipto, pero ellos no permanecieron en el pacto del Señor y el Señor se desentendió de ellos. Ese es el estudio, pero como mis estudios son palabra por palabra, entonces ya vimos el estudio de la palabra el Señor, vimos la palabra tomó, en este momento estamos terminando la palabra mano, entonces el estudio que sigue continuamos con la palabra padres. ¿Ok? Y así vamos a ir, pieza por pieza hasta que terminemos toda la pieza de lo que acabo de leer de Hebreos 8:8. ¿Ok? Así que cuídense mucho, permanezcan estudiando la palabra, que el Señor les bendiga y sigamos adelante. Los veo pronto si el Señor lo permite.